¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo apenas me amanecí y amanecí con los ojos cerrados y acostado. ¿Y ustedes qué tal? Bueno, tenía planeado esta ocasión hablar y cómo es que los medios y las masas se autocontrolan. Eh, Veo que esto no es más eh, evidente de lo que podamos ver en los ciclos del tiempo que ha pasado. Por ejemplo, en la política ha tenido muchos ciclos y siempre tiene ciclos. Eh, el gobierno que quiso gobernar el mundo con los babilonios, los medos, los persas y los griegos, los romanos, los españoles, los ingleses, Estados Unidos, Japón, China, Rusia, cualquier otro país que ha tenido una gran influencia eh, en, en el mundo. Y cada uno de esos reinos o esos gobiernos o esas formas de gobernar, pues se fueron colapsando. Con el tiempo pasó de moda y, y ya no hay forma de sostener ese forma de gobierno y pasaron de moda. Y lo mismo pasó con la religión. Por ejemplo, cuando Constantino se vio obligado a cambiar las estrategias de su gobierno porque se vio amenazado por los tribus o los pueblos que no estaban de acuerdo con su gobierno. Entonces habría que formar otro estilo de gobierno, porque en ese tiempo, en esa época en que estaba colapsando ya el Imperio Romano, habían tratado o habían utilizado más la estrategia política, y entonces ya la religión quedaba en segundo plano. Entonces en ese tiempo la gente se estaba aburriendo ya de tantas mentiras, porque cada vez que llegaba un emperador y prometía cosas en nombre de sus dioses, y entonces los dioses prometían prosperidad como siempre, que el país va a salir adelante, que el imperio va a crecer, que todos van a ser prósperos, y pasaban el tiempo y la cosa era lo mismo y no cambiaba para bien, todo era para mal. Entonces, como que la gente en ese aspecto de la religión o creer en los dioses y hacer una promesa en nombre de los dioses, supuestamente de los emperadores, pues casi ya nadie lo creía, porque todo era mentira, todo era un fraude, todo era palabras y acción cero. Entonces, cuando Constantino se dio cuenta que eso estaba influenciando en la vida de cada romano, que casi era un chiste de muy mal gusto decir que
que hoy voy a gobernar en nombre de tal Dios que Él me prometió que vamos a prosperar. Y la gente ya casi nadie lo creía. Entonces, en eso llegó otro, el rumores de otra nueva religión que podría sacarlo adelante. Y entonces él se proclamó, no, entonces él empezó a pelear bajo los estandartes de este nuevo Dios que casi los romanos no habían escuchado casi o no han querido tomarlo en cuenta. Entonces él se alzó en guerra para derrotar a su enemigo y él tuvo victoria. Por primera vez bajo este nuevo estandarte de un, por así decirlo, entre comillas, un nuevo Dios. Entonces él se sumó a esta religión, creando, recreando, modificando y unificando el reino. Y entonces la mayoría de los que están en esa religión en ese tiempo ya habían apostatado, ya se habían apartado hace como 200 años atrás. Entonces cuando ellos vieron esa oportunidad y se unieron a él, se fueron uniendo por lo que veían. Y entonces ya los que estaban un poco ajeno a lo que estaba pasando no querían unirse, pero como la mayoría ya estaban con Constantino, de los que conocemos entre comillas cristiano, porque vieron que la mayoría ya estaban con Constantino, entonces los demás se fueron uniendo y poco a poco la balanza se fue inclinando a favor de Constantino hasta el punto de poder controlarlo todo. Y fue así como Constantino logró, de poco a poco, fue inclinando la balanza a su favor. Y en medio de ese éxito, en medio de esa prosperidad que él estaba teniendo, surge otro problema. Es que las personas que se estaban uniendo o las personas que forman parte de esa religión que se les fue uniendo es que tenían diferencias en creencias y en práctica y en doctrina. Entonces, habría una necesidad de hacer un concilio. Y entonces se convocaron a todos los líderes que estaban liderando, los obispos, así llamarlos, y se fueron convocados a un gran concilio, a que definieran qué es lo que tenían que creer. Y entonces hay unos que estaban de acuerdo con esta nueva enseñanza, aceptar la enseñanza de otros, y otros no estaban de acuerdo. Y entonces se generó un gran debate que duró casi 1000 años, ese debate. Unos decían en contra, otros estaban en favor y otros estaban neutrales. Y entonces la inmensa mayoría de las doctrinas del cristianismo de hoy fueron ganados a través de debate. No fue solamente porque fueran ciertas o porque fueran verdad, sino que fueron impuestas y fueron aceptadas por derrota y con astucia. Se fueron imponiendo esas enseñanzas, se fueron aplicando en todos los confines del reino de Roma. Esas enseñanzas del cristianismo se fueron ganando a través de debate. El que ganaba era el que imponía su doctrina y el que perdía se tenía que someter. Sin importar, aunque el que ganaba el debate esté en una mentira.
¿Saben por qué les digo esto? Les digo porque hoy la religión está pasando de moda y ahora está surgiendo otra nueva religión. Surgió otra nueva religión científica. ¿Por qué hago esta comparación entre la religión y la política? En este caso, porque van de la mano, forma parte de nuestra sociedad. Entonces, aunque la política en ese tiempo estaba en debate y la religión también entraba en debate y la ciencia pues estaba en tercer plano, y a lo largo del tiempo ahora la ciencia fue tomando fuerzas y eso no significa que no había ciencia en las culturas antiguas, en las culturas del mundo, en todo el mundo, en todo lo que conocemos del mundo, donde hay gente, donde hay una gran masa de gente, había ciencia. Pero dentro de eso debiera haber un solo que debiera de ganar. No todos deben de ganar, sino que solamente hay uno que debe de ganar. Como lo que pasó en la política, como lo que pasó en la religión, que debe haber un solo bando, no debe de haber dos. Si es que hay dos, entonces uno de ellos debe de ganar. Entonces, eso fue mismo lo que pasó en la religión. Había mucho debate hasta que el debate terminaba y el que ganaba era el que imponía. En esta forma, la ciencia fue ganando adepto, fue ganando terreno, fue ganando más pensamientos, más científicos se le fue uniendo por la masa. Porque si la mayoría decía una cosa, pues uno que es débil en su opinión, pues se sumaría sin pensarlo con la inmensa mayoría. Y eso es lo que está pasando, o eso fue lo que pasó en la actualidad con la ciencia. El debate acerca de la forma de la Tierra se fue ganando este modelo, el heliocentrismo, con astucia y con debate. No fue por mera observación, no fue por otro medio, sino que se fue imponiendo y se fue proponiendo a través del debate. Y la Tierra esférica se fue tomando poder y control sobre las masas. Y las masas se autocontrolan a sí mismos y se someten por miedo de ser ridiculizados, de opinar lo contrario. Y eso es lo que siempre se ha usado en contra de las masas, el miedo. ¿Saben cómo fue que un cerebro pudo manipular todo un país? Me refiero al régimen nazis. Si ustedes estudian o si ustedes observen cómo fue que Hitler usó el miedo para controlar a todo un país y llevarlos a un colapso político y espiritual. Con una sola palabra que sale de la boca de una persona puede dañar o puede destruir un país. En este caso, el mundo se está destruyendo solo porque la opinión de uno fue ganando terreno, solo porque la astucia de uno fue pegando y tuvo apego en la mente de las masas, y las masas
se sometieron voluntariamente por el miedo de ser ridiculizado. Por eso, en estos días, en estos últimos años, en estos últimos 5 años, un movimiento otra vez está surgiendo. Está siendo ridiculizado de la peor forma: el geocentrismo. El geocentrismo está volviendo, después de haber sido rechazados durante casi más de 500 años de una forma oficial. La mayoría pensamos o nos conformamos opinando, pensando o creyendo lo que los demás creen. Somos tan fácil y somos tan ingenuos para opinar lo contrario. Yo me he fijado y yo siempre he observado que nuestra opinión depende de la opinión de las masas. Eso es muy fácil de comprobarlo. Yo he estado con muchas personas, he viajado con muchas personas en diferentes estados de este país y con diferentes grupos, con diferentes etnias y diferentes religiones. En varias ocasiones, hace unos años atrás, íbamos a otros estados por la temporada y veía que los muchachos que veníamos entre unos 15, 20 personas, entonces la mayoría casi no hablan inglés. Entonces a mí me ponían en la fila y para pedir comida. Entonces, en ocasiones que encontramos restaurantes donde hay empleados que hablan español y entonces ya es un poco menos la carga para mí. Entonces, la gente, el primero que pedía un plato de comida, pues la inmensa mayoría pedía el mismo plato, sin saber por qué. Y a veces yo pedía un plato que era a mi gusto o pedía un estilo de comida que a mí me gustaba. Entonces, cuando los muchachos miraban que yo pedía esa comida, entonces todos pedían lo mismo. Me hace quedar un poco mal del humor, pero algo que sí aprendí es que cuando uno empieza a consumir algo o hacer algo, pensar algo, entonces todos quieren pensar lo mismo. Y eso, no solo eso, ¿de dónde soy? Cuando miran que una persona ya puso un negocio, todos quieren tener negocio. Cuando un muchacho usa un estilo de zapato, todos quieren tener el mismo zapato. Si alguien usa una marca de pantalón, todos van a querer el mismo pantalón, hasta incluso el mismo color. Y si uno de los muchachos se casan, todos se quieren casar. Y es así como es que la gente es tan débil en su opinión de opinar lo contrario. Y yo fui uno de esos rebeldes que piensa lo contrario. La gente de mi pueblo o la gente de mi país a los 14, 15 años ya están casados. A mi edad de más de 30 años ya debiese de tener nietos ya. Pero no, yo salí rebelde y pienso y pensaba lo contrario de lo que la mayoría piensa. Y me siento independiente de la opinión pública. A mí me vale un pepino de los demás piensen.
Si los demás piensen que mañana el mundo se va a terminar, mañana tengo muchas cosas que hacer. Si para la mayoría el mundo se va a acabar el mes que entra, pues para mí no. Si para la mayoría de las personas uno se puede salvar por ir a una iglesia, pues yo no voy a tener que creer así. ¿Por qué tengo que opinar o por qué tengo que pensar cosa que otra persona ya lo pensó? Yo quiero pensar nuevo todos los días. Yo quiero pensar cosas por mí mismo. No tengo que pensar lo que otros piensan, porque eso no sería pensar por mí mismo. ¿Ok? No sería pensar por mí mismo si yo estoy pensando lo que otra persona piensa. Entonces eso no sería pensar. Lo mismo pasa con la ciencia. La ciencia me dice que tengo que seguir su receta para poder comprobar por mí mismo de que la ciencia es verdad. Eso siempre lo he dicho en muchos comentarios, pero en videos no lo he dicho todavía. Que si supongamos que hay un delicioso pastel y a mí me dan la receta cómo se hace ese pastel, y entonces ese pastel, si queda delicioso, no fue gracias a mí, sino que fue gracias a la receta. Porque alguien me dio la receta para poder preparar ese pastel. Entonces, ese pastel no lo descubrí yo. La receta no es mío. ¿Ok? Lo mismo pasa con la ciencia. La ciencia me dicta lo que tengo que pensar. La ciencia me dice cuáles son las combinaciones que tengo que hacer para que así se dan los resultados de acuerdo como la masa ya lo pensó, ya lo experimentó, ya lo preparó. Quitar o poner ingrediente. ¿Y qué tal si agarro esa misma receta y lo cambio por otro y ya cambia totalmente? Entonces ya para la receta fue una violación. ¿Ok? Y entonces eso es mi opinión personal, eso es lo que pienso. Que siempre cuando alguien dice algo, yo digo lo contrario. Siempre soy así y me siento bien ser así. Pensar lo contrario. Pensar lo que otros no piensan. O, o ser parte de la minoría que la mayoría. Lo que más detesto en lo de la ciencia es tener que pensar lo que otro ya lo pensó por mí. Y eso no me parece muy bien. Está bien que también tengo que pensar lo que otro piensa, pero siempre y cuando que no viole completamente mis principios personales. Está bien pensar lo que otro ya lo pensó, siempre y cuando tengo que definirlo yo también. Está bien pensar lo que otro ya lo pensó, pero siempre y cuando lo que esa persona pensó que sea siempre verdad, que no viole los principios espirituales y morales de cada persona. Y es todo lo que tengo que decir en esta ocasión. Los agradezco mucho y compartan este video y déjenme su like y dejen un comentario en la caja de comentarios y muchas gracias.